El objetivo de esta conferencia es hablar de la música desde una perspectiva más amplia que la que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Tratar de encontrar otros ejes desde los cuales una actividad que lleva acompañándonos casi desde que somos seres humanos, y que de repente la relegamos como si solo fuera un adorno bonito al que nos sumamos, pero que evidentemente si está ahí desde tan temprano en nuestra evolución es porque es muy relevante y porque nos permitió construir muchísimas cosas. Sergio y yo ambos somos parte de Relatable, que es una agencia que formamos justamente para analizar la música desde otros espacios, otras conexiones, para generar procesos formativos para artistas en el entendimiento, digamos, de cómo están funcionando las cosas hoy en día en relación no solo al mercado directo, a lo que llamamos industria de la música, sino también a otras posibilidades de desarrollo para la música, ¿no? Para nosotros es muy importante que este ecosistema de la música crezca y se diversifique, porque de pronto sentimos que es un espacio poco claro para la sociedad de muchas formas, y es un espacio que es muy valioso, que es muy importante que logremos todos en conjunto hacer prevalecer, porque nos hace bien a todas, ¿no? A todos y todos, ¿no? Entonces, lo primero es entender que la música, quizá de todas las cosas que hacemos en general, sea una de las cosas a las que más tiempo le dediquemos, quizás solo por encimita de respirar, ¿no? O sea, realmente hay análisis muy importantes. Hay un estudio de la Asociación de Productores Fonográficos, IFPI, un estudio que hicieron en el 2019 sobre hábitos de escucha, en donde marcan que más o menos en el promedio mundial es que se escuchan entre 18.5 y 19 horas a la semana de música. Y en el caso específico de México, este número sube a 25 horas a la semana. Pero ahí solamente estamos hablando de la música que conscientemente oímos, o sea, de lo que podemos reportar que escuchamos música. Pero aparte de eso está toda la música que oímos de todas las maneras involuntarias a las que nos sometemos todos los días. Entonces probablemente al día terminemos escuchando 7 horas de música, 8 horas de música, y pues comemos 3 horas, estudiamos quizá eso mismo, ¿no? Pero lo mezclamos con escuchar música también. Entonces, realmente es una actividad omnipresente en nuestras vidas y es formativa, ¿no? Ahora sí que lo queramos o no, nos va formando de muchas maneras, ¿no? Entonces, esa formación que nos aporta es algo que tenemos que tomar conciencia, porque es información que está llegando a nosotros emocional y de otras índoles, y que es importante que, sobre todo desde la educación, estemos muy conscientes del papel que juega, porque todos aquí hemos vivido el asunto de por qué escuchas esa música horrible, ¿no? Que no sé qué te dice, y otros valores, y etcétera. Pues porque esa es la que quiero escuchar, ¿no? Y el problema es que si no aprendemos cómo integrar todo eso dentro del conjunto de lo formativo, es posible que nos salgan mal la ecuación en ese sentido, ¿no? Entonces, para profundizar sobre esto, le cedo la palabra a Sergio, que nos va a comentar hallazgos muy importantes de Daniel Levitin, que es un neurólogo, bueno, un académico muy importante que ha dedicado mucho de su estudio al análisis del papel de la música en nuestra formación neurológica, ¿no? Entonces, ahora sí, cedo la palabra a Sergio. Como dice Jerry, la música, como otros sectores, necesita más interdisciplinaridad, necesitamos más gente, necesitamos neurólogos como Levitin pensando la música, necesitamos profesores como ustedes pensando la música, viendo los beneficios, necesitamos políticos que entiendan la música, necesitamos abogados que entiendan la música. O sea, realmente sí, la música es como un lenguaje transversal a muchas situaciones y hace parte de la sociedad, pero hace tanta parte que la hemos normalizado mucho y la damos por hecha y por sentada, ¿no? Entonces, entrando así como en el tema, Daniel Levitin es una de estas personas bastante inspiradoras, y bueno, pues como yo soy un poquito de esas personas inquietas que les gusta aprender, pues es inspirador, sobre todo porque él fue productor musical como hasta los 40 años, no, como hasta los 30 años, y después decidió estudiar neurología.
y decidió estudiar neurología para entender un poco más qué pasaba con la música. Era como su pasión la neurología y quería entender un poco más qué pasaba con la música y el cerebro. Tenemos un antecedente interesante de esto, aunque leer el libro de Oliver Sacks que se llama Musicofilia, es entender también cómo se entendía la neurología en los años 80, y ahorita con Levitin pues hay un documental que pues se lo recomiendo dentro de la bibliografía, que es bastante interesante para los fanáticos de Sting. Sí, hay gente de esa generación entre la audiencia. Para los fanáticos de Sting, le hace un escáner cerebral a Sting mientras está tratando de componer una canción, ¿no? Entonces, bueno, el documental creo que lo pueden encontrar incluso en YouTube y se llama igual que el libro al que estamos haciendo referencia, Mi cerebro musical, ¿no? Entonces es interesante este libro y digamos que un poco lo trajimos a colación en esta charla porque queremos partir de lo básico, como del ser, de cómo seres entendemos o nos relacionamos con la música, para llegar un poco a lo general en relación a la sociedad y en el foco específico que estamos trabajando, cómo la educación, es una pregunta que nos hacemos, puede también incluir la música en sus procesos. Entonces, pues el primer punto que nos plantea Levitin es la emoción, o sea, definitivamente hay una formación emocional a la que nos conduce la música, que principalmente nos calma. O sea, creo que hay un tema muy particular con la música de nanas, con la música infantil, que busca calmar, ¿no? o busca calmarnos emocionalmente, y creo que esa vinculación música y emoción también la podemos percibir mucho a través de las bandas sonoras de las películas, ¿no? Es decir, ciertos tonos, ciertos tempos, ciertos timbres nos evocan emociones específicas que los compositores usan para llevarnos a esos estados emocionales, ¿no? Entonces hay una relación muy fuerte entre ciertas áreas específicas que activa la música en el cerebro para esa regulación emocional, según Daniel Levitin. Creo que no tenemos duda que la memoria es una de las principales conexiones también en relación también con el aprendizaje de la música. La música nos ayuda a recordar información, es decir, creo que fue uno de nuestros primeros medios de comunicación, los juglares que iban de pueblo en pueblo compartiendo información, y además de eso pues creo que todos o nos hemos aprendido canciones para ejercitar la memoria, o de alguna manera hemos buscado como usar esa mnemotecnia musical para aprendernos información un poco complicada. Entonces eso también es muy interesante, y también es bien interesante. Son estudios relativamente recientes de que la música en ciertas neuropatías que afectan la memoria, como el Alzheimer, es un detonador de memoria, ¿no? O sea, entonces es cierto, o sea, como esas enfermedades cognitivas a las personas que tienen Alzheimer les ayuda a recordar eventos y experiencias importantes en su vida. Con el aprendizaje, muy relacionado específicamente con este panel, Levitin, digamos que asegura, y creo que esto lo hemos visto y ha habido algunos estudios en relación a eso, además desde Levitin, es bien interesante, desde el Opera Lab de MIT, que fueron los que desarrollaron este juego que se llama Guitar Hero, porque claro, estos estudios que tienen relación con la música y las aulas y el aprendizaje van desde el famoso efecto Mozart. No sé si lo recuerdan, que hubo pues como un tiempo que estuvo muy de moda el efecto Mozart, y que entonces todos los niños tenían que escuchar Mozart para hacerse más inteligentes, pero de alguna manera en el Opera Lab del MIT refutaron mucho esa idea, porque decían que de alguna manera era la interpretación lo que generaba el estímulo neuronal que estimulaba justamente el aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la música para el aprendizaje? O sea, cuando interpretamos un instrumento, cuando nos enfrentamos a eso, lo que sí han notado los neurólogos es como una fiesta neuronal, o sea, es como muchos sentidos puestos en una sola acción, ¿no? Tanto el tacto, la vista, el oído. Entonces,
ayuda muchísimo en los procesos de aprendizaje con procesos de atención, que es un problema que tenemos ahora pues como con los jóvenes y con las nuevas generaciones que están frente a tantos estímulos, tienen muchos problemas de atención. Los temas de déficit de atención han empeorado muchísimo. El tema de la memoria de trabajo también, como es un lenguaje, las personas que aprenden a interpretar un instrumento musical también se les facilitan áreas como las matemáticas y la lectura, ¿no? Entonces creo que es interesante. En las aulas también se está utilizando mucho la música como para ver cómo puede ser utilizada para mejorar la motivación, la creatividad y la colaboración entre los estudiantes, porque la música es un espacio también colaborativo. Entonces creo que es bastante interesante cómo nos plantea desde el propio cerebro, desde la propia relación, cómo la música ayuda en los procesos de aprendizaje. También los temas de creatividad definitivamente ayuda a desarrollar ciertas habilidades creativas como la flexibilidad cognitiva y la capacidad de generar ideas pues como novedosas, ¿no? Digamos que han explorado dentro, pues como escaneando el cerebro y demás, que claramente la composición musical, la producción musical, la ejecución musical, pues es un proceso creativo como cualquier otra creación artística, y que son partes del cerebro que se estimulan o se usan en la resolución de problemas también, ¿no? Entonces es bien interesante también el tema de la interrelación en la improvisación y otros tipos de cosas, pues son ayudas a lo que está relacionado con la creatividad. Y por otro punto, creo que es un tema que vamos a explorar un poco más hacia adelante, pero es el tema de la salud. Ya están utilizando mucho la música para tratar temas mentales como la depresión, la ansiedad, y como les había contado ahorita en el tema de memoria, cómo puede ayudar a mejorar la vida de personas con enfermedades crónicas como el Alzheimer. Pero bueno, creo que en el tema de salud vamos a entrar y vamos a profundizar ahorita un poquito más, y pues justamente como para reforzar todo esto que les estoy contando así, pues como de una manera muy, muy general, pues justamente hay que revisar incluso cómo históricamente y incluso en la evolución del ser humano vemos rastros de la música, y casi que como una civilización entiende la música, puede dar ejemplos muy claros de su nivel de civilización, ¿no? Es decir, la complejidad de su música da cuenta de la complejidad de sus avances en relación a ciencia y un montón de cosas. Ha estado muy ligada la música con el ser humano desde hace mucho tiempo, eso también lo asegura Levitin, y de alguna manera también pues ha sido utilizada casi por todas las culturas. No hemos encontrado una cultura sin música hasta el momento, en propósitos como la religión, la guerra, la celebración, ¿no? Y claramente pues una forma de transmitir información y conocimiento a lo largo de la historia, ¿no? O sea, creo que tenemos canciones que tienen siglos y las tenemos todavía presentes en la sociedad. Además, sin duda también, que creo que esta es la última reflexión para darle un paso nuevamente a Jerry en vivo, que debe ser más entretenido que este señor en la pantalla, que de alguna manera la música hace parte de la sociedad como identidad cultural, expresa la diversidad cultural y la creatividad humana, ¿no? O sea, y puede estar vinculada, y creo que es también una reflexión que hacemos mucho con Jerry y con diferentes como socios o clientes que tenemos en nuestra consultora, en donde hay que entender el poder de la música, porque la música tiene tanto poder, tanto como para poner y motivar un movimiento social que ponga un político, como para quitarlo, ¿no? O
sea, la música está ligada a los movimientos sociales, a la música de protesta, también a posibilidades de resoluciones de conflicto. Entonces hay que entender y dimensionar todo ese poder simbólico, identitario y cultural que tiene, porque entendiéndolo, pues tenemos también una responsabilidad de ejercerlo de una manera para muchos propósitos, como es también la educación. Así que bueno, Jerry, te cedo la palabra. Pues sí, digamos, como bien dice Sergio, este poder que también hemos visto en casos muy interesantes como justamente el desarrollo de las religiones. No hay religiones que no se liguen a la música. Incluso tenemos un ejemplo muy claro con el catolicismo, que durante muchísimos siglos las misas eran en latín, tenían una reverberación gigantesca en las iglesias, nadie estaba entendiendo realmente la misa, y lo que hacía que fuera tan profundo y tan conmovedor el espacio era justamente el desplante de la música, con los colores, con el espacio. Entonces la gente realmente reconocía ese espacio celestial en esos lugares, ¿no? En las iglesias evangélicas, el ministerio de alabanza son clases de música, ¿no? O sea, eso es lo que es, ¿no? O sea, y sin la música realmente el poder se debilita muchísimo, al grado de que hay como una forma de entender esta secularización de los últimos tiempos que tienen mucho que ver con la amplificación de la música. O sea, en el momento en que la música se empezó a amplificar y que se empezó a poder reproducir desde otros medios se empezó a generar esta nueva idolatrización. O sea, realmente lo que siente la gente cuando ve a los músicos súper amplificados, al igual que cuando vemos las grandes imágenes de los actores, es que son más grandes que nosotros, ¿no? O sea, son como semidioses superpoderosos, y por eso surge esa necesidad de, pues sí, como que es verdaderamente una deificación de los que se amplifican, ¿no? O sea, así como de los que son ubicuos, como en la televisión, y que como sale en la tele ya es mejor que nosotros, ¿no? Entonces, todas esas cosas son cosas reminiscentes de nosotros evolutivamente, y son muy poderosas, y como entran directamente a nuestras emociones, no podemos hacer nada. No es algo con lo que dialoguemos, nos sucede solamente, ¿no? Entonces, por eso lo que dice Sergio de la responsabilidad, o sea, de que en la medida en la que tenemos conciencia de que esos procesos ocurren, podemos hacer un diálogo más orientado hacia lo que estamos buscando en términos de beneficios comunitarios, de construcción de ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta transversalidad de la que hablamos en el título de la conferencia tiene que ver con dos cosas, ¿no? Por un lado, institucionalmente aquí en Latinoamérica lo que estamos haciendo casi siempre, y bueno, y en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, pero aquí ha sido particularmente notorio que la música se la dejamos institucionalmente al Departamento de Cultura, ¿no? Y Cultura se tiene que hacer cargo, y entonces se genera una relación clientelar que no es tan efectiva, ¿no? O sea, porque es como sumamente vertical, en donde la institución es proveedora de recursos, los otros actúan en función de eso, y supuestamente están en la construcción de públicos, o sea, hay nombres que se le van poniendo a las acciones que se supone que se están realizando, pero termina siendo muy inefectivo ese trabajo, porque no está realmente vinculado con la comunidad a más niveles, ¿no? Y hay muchos otros sectores que se benefician de manera directa, o sea, no solo indirecta, sino directa, como puede ser el turismo, de la existencia de música, y sin embargo el turismo luego no aporta a esa construcción del sector, ¿no? Entonces, es entender bien cómo se puede articular una red en donde la música ayude, el ecosistema de la música ayude a más espacios, y viceversa, ¿no? Y se vea fortalecido porque más espacios se ven beneficiados, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo del que no sé qué también se alcanza a leer ahí, pero se los voy a ir platicando. Esta es una distribución que se hace sobre el ecosistema de la música en relación a sus impactos, en donde tenemos 4 grandes ejes. El de allá, digo, es que te cuento, Sergio, que se ve un poco pixeleado, pero pues no tenemos nada, o sea, es por la resolución del proyector, ¿no? Entonces,
allá tenemos educación, está en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con la educación escolar, de música directamente, pero también con la música en las escuelas, con el estudio del negocio de la música, el desarrollo profesional para la música, ¿no? Ese es el de allá. Luego, el de aquí dice Community Engagement, o sea, del compromiso con la comunidad, que tiene que ver con el liderazgo, con los espacios públicos, con los centros comunitarios, con la inclusión social y con la accesibilidad. Luego tenemos la gobernanza, que tiene que ver con los consejos artísticos, con los sistemas de becas, con la planeación de ciudad, con las licencias y ordenanzas, y con el desarrollo económico. Y luego tenemos la media, ¿no? O sea, que tiene que ver con relaciones públicas, transmisión, medios escritos y medios digitales, ¿no? Hay dos grandes vertientes, perdón, que olvidé mencionar al principio, que son, la música se divide en dos cosas, grabada y en vivo, ¿no? O sea, son los dos grandes sectores de ese ecosistema. Pero de todos estos impactan otras zonas, como puede ser el turismo, como puede ser la salud y el bienestar, la hospitalidad, las industrias creativas, en donde la música es un componente de prácticamente todo. Y del otro lado también tenemos, se me cerró, tenemos que se interrelaciona con deportes, con tecnología, con transporte, con vida nocturna, ¿no? Esto es como a grandes rasgos todos los espacios con los que se puede relacionar con los que ya se relaciona de facto, digamos, pero no son los únicos, o sea, hay otras líneas que se pueden ir construyendo. Y bueno, y esta conferencia no pretende ser exhaustiva, sino panorámica, o sea, porque esto es un tema que apenas se está abriendo, ¿no? Creo que otro dato es importante es que los estudios sobre la relación de la música con otras áreas, digamos con la salud o con otro tipo, con su transversalidad, han crecido como un 5,000% en los últimos 6 años. O sea, de que como que todo el mundo empezó a decir, híjole, pues es que no estamos mirando esto, ¿no? Y hay un montón de conexiones. Pero eso tiene que ver con que muchas veces no estamos detectando en dónde está ese punto y esa interacción, ¿no? Y un poco la idea de esta conferencia es como despertar un poco esa atención sobre todas las formas en las que nos estamos relacionando continuamente y todas las formas en las que eso nos influye consciente o inconscientemente, porque de lo que se trata en la educación es de que estemos conscientes de que eso está sucediendo para que entonces lo podamos modular, lo podamos orientar, podamos dar dirección en ese sentido. Aporta mucho en la solución el rollo de discutir la música, decirle, eso que les gusta a ustedes, hablemos de ello y mostremos otros ejemplos de otras formas en las que eso también se puede abordar, o de cómo hizo todo lo contrario y también fue exitoso, porque si lo piensan, mucha de esta música en realidad con lo que está asociado es con la idea del yo hago lo que quiero y me va bien, ¿no? O sea, en el fondo es un acto de indisciplina muy profundo que está relacionado con que casi toda la música exitosa es la música que te dice, puedes no ser, o sea, puedes no crecer, puedes no madurar y aún así ser increíblemente exitoso, ¿no? Pero ese es un contexto idiosincrático, eso no necesariamente tiene que ver con la música. La música es el vehículo para ese mensaje, pero la música... Ahora sí que la música no tiene la culpa exactamente, ¿no? Entonces, pero mientras más amplia es como su receptividad y mientras más análisis puedan hacer de eso y mientras más vean que sus profesoras y profesores no están negándolo ni tratándolo de cancelar ni censurar, sino tratándolo de entender y de que todos lo compartan, va a ser más fácil desde mi punto de vista. Digo, yo solo lo he vivido experiencialmente desde trabajando con músicas y músicos, con mis hijas, o sea, de distintas maneras, pero me doy cuenta que cada vez que les digo que algo está mal, es como si les dijera que lo hagan 10 veces.